En mi carrera como médico de atención primaria, mucho de lo que hice no necesitabas una formación de médico para hacerlo. Hoy nos honra dar la bienvenida al Dr. Brian 50 Strom, pionero en farmacoepidemiología y una mente líder en investigación biomédica. Como el primer canciller de Rutgers Biomedical and Health Sciences y vicepresidente ejecutivo para asuntos de salud en la Universidad de Rutgers, el Dr. Strom ha redefinido los sistemas de atención médica. Las personas se comportan mal, enferman, van al médico, reciben tratamiento y regresan a su mal comportamiento. No te enfocas en mantener a las personas sanas, sino en tratarlas cuando enferman. No necesitamos tantas máquinas de resonancia magnética. No requerimos tantos escáneres de tomografía computarizada. Necesitamos más pensamiento crítico. Con más de 650 artículos, 15 libros y más de 275 proyectos de investigación innovadores, sus contribuciones le han valido reconocimiento internacional, desde dar forma al futuro de la atención médica hasta enfrentar los desafíos de la salud global. Prepárate para esta extraordinaria conversación. Brian, estoy súper emocionado, realmente estoy muy contento de que hayas decidido unirte y venir. Esto ha requerido mucha preparación. Me alegra que al fin hayamos podido sentarnos y grabar juntos. Pero quiero comenzar esto, quiero que la gente te conozca un poco mejor. Pensé en una pregunta que usualmente hago al final, pero creí que sería divertido hacerla al principio. Entonces, si pudieras volver en el tiempo después de toda tu carrera y tu increíble carrera, y pudieras darle a tu yo más joven un consejo, ¿cuál crees que sería ese consejo? Haz lo que disfrutas, y es en realidad el consejo que doy a muchos jóvenes ahora. En medicina, la gente tiende a mirar el próximo trabajo y decir, eso es... Necesito llegar al jefe de división, al presidente del departamento o a quien esté por encima de ellos. Ahí es donde debo ir. Mi consejo para ellos y para mi yo joven sería el mismo. Ponte en contacto con lo que quieres y lo que disfrutas y luego haz eso, porque en eso es en lo que vas a ser bueno. Eso es lo que más vas a disfrutar. Fue hace solo unos años que uno de los jóvenes aquí en Rutgers creó una página de Wikipedia para mí, y no fue hasta que hicieron eso que vi que en cada posición que he tenido he sido fundador o inaugural de lo que sea que sea. Nunca me he trasladado a un puesto existente, siempre los he creado en el camino. Y ese sería mi consejo para las personas. No hagas lo que crees que deberías hacer. Haz lo que te conecta, lo que disfrutas y quieres hacer. Eso es tan fascinante, eso es tan emprendedor. Personalidad que haría eso. Entonces me estás diciendo, tú a lo largo de toda tu carrera creaste los puestos en los que te metiste. Cada uno de... No me había dado cuenta hasta hace poco que ellos eran emprendedores. Tu comentario al respecto es interesante. Real. Mi padre es un pequeño empresario en Nueva York. Él, entre paréntesis, tenía 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Intentó que cada uno de los 3 de nosotros se uniera a su negocio, pagándonos en exceso por un verano. A todos nos disgustó y ninguno de nosotros se metió en eso, pero crecí con el sentido de los negocios y ahora, a menudo digo, desearía que mi padre pudiera verlo. Ahora dirijo un negocio de $2.300 millones y es muy emprendedor. Cuando entré en este lugar era un desastre. Antes estábamos en déficit, ahora somos la única parte de la universidad con superávit. Estamos generando grandes márgenes, no puedo decir ganancias, pero márgenes de contribución cada año. Vivimos en un mundo emprendedor en el ámbito de la salud. Sí, así que es interesante. Nunca me consideré un emprendedor hasta que me lo preguntaste. No, definitivamente creo que, escucha, si alguien es emprendedor y realmente me encanta lo que dijiste sobre el consejo a tu yo más joven y a los estudiantes de medicina, y no solo hacer lo que creen que tienen que hacer a continuación, porque las lecciones aprendidas en un ámbito se parecen a todo lo demás en la vida. Es muy interesante. Muchas personas sienten que necesitan lanzarse al emprendimiento porque está de moda. Y no quieren construir dentro de una empresa, no quieren encontrar formas de ser innovadores dentro de una empresa. Si miras algo, algunos de los empleados de NVI, DIA, quiero decir, han ganado mucho dinero siendo muy emprendedores, innovadores dentro de una empresa, y no tuvieron que arriesgarse a iniciar su propio proyecto ni enfrentar todo el estrés o dificultades. Simplemente construyeron dentro de una empresa. Así que creo que tal vez no siempre tienes que seguir el camino que crees que está trazado o la llamada forma correcta. Creo que esa es realmente una gran lección.
lo aprecio mucho. Cuando comenzabas, quizás me guiaste en el proceso. Entonces, tu trasfondo te pagaron para... Tu padre intentó sobornarte para trabajar en su negocio familiar. Sí, digamos, llamar a las cosas por su nombre. Sí, eso es... Eso. Sí, entonces, ¿cuál era el negocio? ¿Por qué no te gustaba? ¿Por qué no estaba alineado? ¿Dónde te encontraste siendo un joven Brian? Así que él era un propietario en Nueva York y administraba edificios de control de alquileres. Y simplemente sentí que era aburrido. No era interesante. Él lo hacía todo él mismo. Él no tenía ningún empleado ni ninguna ayuda. Simplemente no era el tipo de mundo en el que quería vivir. Pero al pensar en medicina, hay muchas trayectorias posibles. ¿Y cómo seguiste tu propio consejo y no seguiste la ruta que todos los demás tomaron? Sabes, fui a la universidad en los 60, finales de los 60. Era la era de B&M. La palabra de moda de nuestra generación era relevancia. Y entonces, sabes, comencé en la universidad especializándome en matemáticas, especializándome en física. Decidí que no era relevante. Quería algo más concreto y más orientado al ser humano. Cambié a psicología, aunque en aquellos días no era una ciencia rigurosa. Ahora lo es, pero antes no lo era. Y finalmente tropecé con un campo, biofísica molecular y bioquímica, que en la universidad donde estaba, fui uno de los primeros especialistas en ese campo interdisciplinario. Pero lo encontré como algo que de algún modo abarcaba. Era biológico, científico y riguroso. De alguna manera cubría las bases y decidí que quería dedicarme a la medicina para aplicar la ciencia y poder ayudar a la gente. Pero también estaba interesado en la política y estaba interesado en las políticas desde ese punto de vista. Desde el principio supe que quería hacer una investigación relacionada con las políticas. Entonces, de alguna manera combiné eso en medicina, pero entré en medicina de una manera un poco inusual. En la escuela de medicina te enseñan a usar medicamentos para propósitos específicos, pero ¿en qué se basa eso? Bueno, miras un libro de texto, hace referencias. Mirar hacia atrás, ¿a qué se refiere? A otros libros de texto. ¿A qué se refiere eso? A otros libros de texto. No había base para mucho de lo que hacía la medicina. Todavía no la hay. La medicina es tanto un arte como una ciencia. La formación en medicina es un verdadero aprendizaje. ¿Conoces Colonial Williamsburg? La medicina y la farmacia eran la misma profesión en aquellos días, donde trabajabas en la farmacia como un fontanero, como un carpintero, durante años interminables, siendo tratado como basura hasta que obtienes tu certificación y luego avanzas y haces eso a otros. La farmacia se convirtió en un campo más académico, separándose de eso. La medicina todavía hace pasantías y residencias y tiene un tipo de formación muy similar, donde estás aprendiendo del profesor en lugar de mirar lo que tiene sentido científicamente. Por lo tanto, quería contribuir a la ciencia, pero también a la ciencia relacionada con la política. Así que en la escuela de medicina pasé el verano trabajando encontré un programa en nuestra escuela de salud pública, hallé a un profesor de medicina que era legislador estatal, me acerqué a él y le pregunté qué tema político podría investigar para ayudarlo. Y él acababa de aprobar una ley llamada Ley Antisustitución. Fue la primera ley de este tipo aprobada en Estados Unidos. Ahora, los 50 estados tienen esas leyes. Es la ley que dice que si recetas un medicamento por su nombre de marca, la farmacia tiene que dispensar esa marca, no un equivalente genérico. Y él dijo, ¿por qué no estudias el impacto de eso, que es lo que hice y publiqué varios documentos al respecto? Me interesé en las drogas, es decir, los productos farmacéuticos, para ser claro. Y leí, de nuevo, aplicando métodos científicos rigurosos para poder estudiar los efectos de los productos farmacéuticos en un campo que finalmente se convirtió en el tipo, de vuelta a un campo que luego llamamos epidemiología de drogas. Finalmente lo renombramos como farmacoepidemiología porque la gente comentaba, oh, epidemiología de drogas, estudias heroína. No, no exactamente, sí medicamentos recetados. Y realmente era una especie de científico tratando de usar los métodos de la epidemiología, que nadie sabía qué era eso antes de la pandemia. Caminábamos con camisetas que decían, no soy dermatólogo. Ahora la gente sabe qué es la epidemiología, pero utilizando los métodos de la epidemiología para estudiar los efectos de los medicamentos en un gran número de personas, típicamente reacciones adversas, porque normalmente cuando un medicamento es aprobado para un mercado, sabes que es efectivo.
Se estudia en 500 a 3.000 pacientes. Eso es todo lo que se necesita para hacer eso. Si un medicamento causa efectos adversos raros pero graves, podría estar matando personas sin saberlo antes de que se comercialice. Y entonces, no hasta que llega al mercado y puedes estudiar a un gran número de personas, terminas conociendo cuáles son los efectos reales de un medicamento. Bueno, iba a decir, al escuchar eso es muy aterrador. Pero tu objetivo en la vida era obviamente influir en la política, y no solo influir en la política. Pero supongo que quiero entender cuando miras ese proceso como una persona joven entrando en la medicina. Entiendo que quieres influir en la política por las razones correctas. Y quieres entender cómo algunas de las elecciones científicas o algunos de los medicamentos que se crean son potencialmente interpretados o permitidos a través de la política pública y el gobierno y distribuidos a la gente. Pero cuando ves ese proceso que acabas de describir, ¿cuál es la señal de alarma o cuál es la preocupación desde tu perspectiva que un joven Brian estaba intentando cambiar o intentando mejorar o intentando optimizar? Porque la forma en que acabas de mencionar eso suena muy aterrador para la persona promedio, diciendo que solo se probaron a 3.000 personas y solo conocemos los efectos después de que sale al mercado. ¿Qué significa esto para mí? Y debería dar miedo. Una frase que suelo usar en la prensa es que todas las drogas son venenos. Por definición, las estamos dando para interferir con el sistema normal del cuerpo. Serán venenos, harán daño. También hacen bien. Entonces tomas una decisión clínica de que el beneficio vale la pena el daño. Cuando estás mirando entre paréntesis productos naturales, herbales, lo que sea, nunca se ha demostrado que hagan bien. Si hacen daño, no hay un intercambio positivo. En productos farmacéuticos sabemos que harán un bien, desconocemos sus daños cuando se comercializan. Es normal tener miedo. Siempre les digo a mis pacientes cuando me preguntan sobre un nuevo medicamento, doctor, ¿me receta esto? Los medicamentos anunciados en televisión son precisamente los que debes evitar usar. La gente aún desconoce los efectos de ese medicamento. Si fuera realmente convincente y mejor que otras opciones, ya te lo habrían recetado. Dejemos que el mundo experimente con otras personas y descubra los efectos reales de los medicamentos. Y entonces la respuesta es, como un joven Brian, como el actual Brian haciendo estudios, queremos descubrir cuáles son los efectos reales de los medicamentos y aquellos que están perjudicando a más personas de las que están ayudando, eliminarlos del mercado. En la mayoría de los casos eso no es así. Hay un equilibrio, pero para lograr ese equilibrio como paciente, como médico, para hacer esos intercambios como reguladores, necesitas tener los datos completos y la comprensión total de cuáles son los efectos de los productos. No lo tenemos al momento de comercializar. Está bien. No es un defecto en el proceso de marketing, porque pasar de 3.000 pacientes a 30.000 pacientes o 300.000 pacientes retrasaría el acceso a buenos medicamentos y los mantendría fuera del mercado financieramente durante una década o 2 décadas cuando las personas podrían beneficiarse de ellos. Tiene sentido, siempre es un riesgo. Pero siempre hay un riesgo. Esa es básicamente la conclusión final. Y solo tienes que estar consciente de que lo que sea que veas en la televisión, que ya sabes, enumera 1.000 efectos secundarios después de que pasan el comercial. Quizás eso no es algo en lo que debas lanzarte inmediatamente, pero el punto es hablar con tu médico. Eso es realmente lo importante. Pero cuando hablaste sobre influir en la política, ¿hay políticas que han cambiado a lo largo de tu carrera? ¿Has tenido una larga carrera en esto que son un saldo positivo o un saldo negativo para ese proceso? ¿Qué cambio te alegró? ¿Qué cambio no te alegró? Y luego, ¿qué es algo que todavía deseas que cambie? Es interesante cómo lo planteas. Entonces, ¿qué cosas me alegra que hayan cambiado? Definitivamente la cantidad de drogas. Te daré 2 ejemplos. Uno es una droga llamada Tortal-Ketorol. Estudiamos los efectos de ella. Es un fármaco parecido al Advil. Casi se retira del mercado. No se retiró del mercado debido a nuestros estudios que demostraban sus beneficios. Así que demostramos que su seguridad relativa es superior a la de otros productos. Un ejemplo de algo que... El medicamento era de la misma clase que Somax, con excelente marketing y el nombre Somiprac. Es otro medicamento similar al Advil. Fue el primer fármaco vendido como analgésico. Primer fármaco analgésico de su clase en el mercado.
Como analgésico podrías esperar reacciones alérgicas graves. Finalmente tuvo un problema con reacciones alérgicas graves, fue retirado del mercado. Hicimos un estudio que mostraba que no era diferente a otros medicamentos utilizados de la misma manera, pero habían destruido su mercado en el proceso. Otro ejemplo, no basado en medicamentos, durante 50 años la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Dental Americana recomendaron que las personas con anomalías en las válvulas del corazón, lo que incluye hasta el 10% de la población, si pueden tener trabajo dental, tomen antibióticos antes del trabajo dental. Estábamos exponiendo al 10% de la población a antibióticos 2 veces al año, típicamente, con reacciones alérgicas, con resistencia a los antibióticos basada en datos de animales, sin evidencia de que tuviera sentido. Hay datos de que tienes bacterias en el torrente sanguíneo después de un procedimiento dental, lo cual es cierto, pero también las tienes cada vez que vas al baño o te cepillas los dientes. Y si el trabajo dental era peor que cualquier otro. Y de hecho, finalmente hicimos un estudio que demostró que sí lo era, y fue confirmado por personas en los Países Bajos, y todas las recomendaciones cambiaron. Esto fue ahora, en este punto público, hace 20 años. Todas las recomendaciones de recibir tratamiento dental, cada vez que tomas antibióticos, cada vez que te hacen un trabajo dental, han desaparecido como parte de eso, basado en nuestros datos. ¿Qué desearía que cambiara que no ha sucedido? Es mejor, sí, como una política o algo que todavía quieres afectar. Sí, las hierbas serían hierbas. Las hierbas serían un buen ejemplo. Te daré uno que, en términos políticos, tuvo un buen y un mal efecto. Cuando las estatinas estaban saliendo de patente, las compañías farmacéuticas querían hacerlas de venta libre para beneficiarse de su aparición. Sin embargo, escribí intencionalmente una carta al editor del New England Journal, cuidadosamente programada para evitar que eso sucediera, y tuvo éxito. No tiene sentido que sea un medicamento de venta libre. Necesitas medir la función hepática, necesitas medir el colesterol. Un medicamento de venta libre no se trata de eso. Buscamos que el paciente pueda evaluar por sí mismo los efectos del fármaco. Lo contrario son los herbales. Nunca se ha demostrado que los herbales sean efectivos para algo. Sin duda tienen daño como cualquier otro químico y sin embargo son un producto extremadamente utilizado que la gente dice, bueno, lo tomo y me hace sentir bien. Sí, bueno, no tenían nada que ver el uno con el otro. ¿Cuándo tomas un medicamento? Tomas un medicamento cuando te sientes peor. Tomas lo que sea, te sientes mejor. Los estadísticos lo llaman regresión a la media. El retorno espontáneo a la normalidad engañará tanto a ti como al médico haciéndote pensar que hizo algún bien. Así es como haremos historia con los herbales. Quizás algunos sean efectivos. De ser así, serían medicamentos, no herbales, y lo sabríamos. Entonces, la política que desearía que cambiara es que los herbales deberían ser regulados como medicamentos y se les debería exigir tener datos sobre su eficacia para estar en el mercado. Hola chicos, habla Scott. Quiero agradecerles de corazón a cada uno de ustedes. 6 años de este programa y realmente todo es gracias a ustedes. Sus escuchas, su apoyo, sus compartidos. Es lo que mantiene esto en marcha. Al comenzar, desconocía la magnitud que alcanzaría esto, las vidas que tocaríamos, las historias compartidas y las lecciones aprendidas juntos. Es realmente humillante, pero creo que aquí construimos una comunidad especial, donde nadie tiene que reinventar la rueda. Todos estamos juntos en esto, aprendiendo y desarrollándonos. Si amas este programa y ha marcado una diferencia para ti, esa es mi petición. Compártelo con alguien que lo necesite, díselo a un amigo o públicalo en redes sociales. Es la mejor manera de mantener esto fuerte, traer incluso mejores invitados y compartir más sabiduría que cambia la vida. Puedes encontrarnos en todos lados. Visita successstorypodcast.com para escucharnos. Si te gusta el video, puedes ir a YouTube. Es youtube.com/c/ScottDclary o el boletín.scottdeclary.com. Solo difunde la palabra. Estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Sigamos aprendiendo, sigamos creciendo. Y sigamos haciendo este mundo un poco mejor juntos. Muy bien, volvamos al espectáculo. En realidad parece muy anecdóticamente sin los datos para respaldarlo, solo a través de conversaciones informales. Parece que más personas están probando hierbas y medicina oriental y todas estas cosas que no parecen ser
occidentales. Y es tan interesante porque creo que hay culturas que parecen optar por defecto por la medicina oriental o la medicina herbal. Quiero decir, te daré un ejemplo. Creciendo, eso eran drogas comunes, no puedo describirlo mejor. Es como si fuera medicina occidental y médicos y recetas y antibióticos y cualquier otra cosa. Y entonces mi media naranja, ella es un par de cosas diferentes, pero su madre es judía israelí y su padre es ruso y ha probado tantas cosas herbales diferentes para mejorar, y cuando está enferma lo predeterminado es herbal esto o herbal aquello o prueba eso, y hubo un médico chino al que fue a ver una vez. Estoy confundido, esto es ajeno a lo que conocí al crecer. Así que siento que, y tal vez solo porque tengo proximidad a ello, pero también lo escucho en las conversaciones, no una total, pero sí cierta falta de confianza en la medicina occidental. Tengo mucha curiosidad por saber por qué crees que está pasando eso. Y si estoy equivocado en esa suposición, también podrías decírmelo, pero sentí eso en las conversaciones. Creo que estás en lo correcto con esa suposición ampliamente utilizada, y los herbales, tratamiento no típico, no son confiables, se toman ampliamente, y las personas en cambio toman herbales y otras cosas. Y eso surge mucho por la falta de confianza. Parte de ello es que, dado a dónde ha llegado la atención médica y cómo ha evolucionado, los médicos no pasan mucho tiempo con los pacientes. A medida que la atención médica se ha convertido más en un negocio, en lugar de ser el médico practicante solitario que viene a tu casa y lo que sea, no confías tanto en las personas. La mayoría de los pacientes opinan que la atención médica es terrible, excepto por su propio médico, a quien consideran genial. Las personas que tienen un médico de atención primaria generalmente confiarán en él. Lo digo con cierto sesgo, ya que soy médico de atención primaria. Pero a medida que la medicina se ha corporativizado y la atención médica se ha encarecido, el tiempo que los médicos pasan con los pacientes es cada vez menor. Más de ese tiempo se pasa frente a una pantalla de computadora. Entonces el médico interactúa con la computadora en lugar del paciente, lo que reduce la confianza. Y parte de lo que hacen los proveedores de atención médica alternativa es que pasan más tiempo con los pacientes porque son más económicos. Entonces, si vas a ganar 10 cantidad de dólares por hora, sea cual sea esa especialidad clínica, si eres cirujano, quieren que estés en el quirófano. Si eres anestesiólogo, quieren que estés en el quirófano administrando anestesia, no pasando mucho tiempo hablando con los pacientes. Y creo que definitivamente ha dañado la confianza en la medicina. Creo que la otra cosa que ha dañado, irónicamente, fue hace años, cuando las personas establecieron la semana de 80 horas, lo que probablemente no signifique nada para ti, pero para tu audiencia sí. Hubo personas que claramente resultaron heridas. Los casos llegaron a la prensa debido al agotamiento de los médicos tratantes. Entonces implementaron una regla para la residencia. Hablamos antes sobre tratar a los aprendices como basura. Los residentes, también conocidos como personal de la casa, vivían en el hospital. La palabra residente proviene de ahí. Tenían un compromiso inherente con sus pacientes al convertirse en médicos, pero ahora no se les permite trabajar más de 8 horas a la semana, como esclavos interminables. La naturaleza de lo profesional. La ética profesional era que tu paciente viene primero. Permaneces en el hospital hasta que tu paciente se sienta bien haciendo lo necesario. La semana de 80 horas, la regla impuesta por miedo a que la gente estuviera demasiado cansada, convirtió a los médicos en náufragos. Que al final de tus 80 horas tienes que irte o el programa es penalizado en la acreditación. Así que ha cambiado completamente el carácter de la medicina y de nuestros aprendices con eso. Y creo que hay una gran pérdida para los médicos en términos de autoestima, pero también es una gran pérdida en términos de atención al paciente. Pero creo que la corporativización de la medicina también ha sido un factor importante. ¿Sientes que no hay una solución fácil, pero incluso alguna solución a eso? Ese no es un buen camino por el que todos están yendo. Si no confían y ahora tienes esta máquina de ganancias, que no solo una máquina de ganancias tienes, está bien, respetando el bienestar físico, mental de los residentes.
Comprendo la importancia de considerar el valor monetario del tiempo de los profesionales médicos como cirujanos y anestesiólogos cuando están en el quirófano. Un complejo industrial impulsa este comportamiento. Es muy difícil vencer a un complejo industrial. Entonces, ¿cómo creas confianza o espacio para los profesionales médicos, los proveedores de salud, para tener ese tiempo con el paciente para que puedan restaurar la confianza? Ese parece ser el factor 10 que debe resolverse. Ciertamente es un problema, sin duda, sin duda. Creo que una forma es que necesitamos hacer un mejor uso de otras profesiones. No necesitas un médico para hacer todo. Durante mi carrera como médico de atención primaria, gran parte de mis tareas no requerían una formación médica para realizarlas. ¿Por qué lo hice? Porque los médicos podían facturar por ello. Lo que ahora sabemos es que los enfermeros practicantes, los asistentes de médicos, a menudo pueden hacerlo mejor, más barato y con tareas más rutinarias. Y una de las ventajas que tenemos en Rutgers Health es que todas esas escuelas están bajo nosotros, bajo un mismo techo. Entonces, si necesitamos más enfermeros practicantes, los entrenamos. Si necesitamos más asistentes de médicos, los entrenamos. Y a medida que el mundo avanza hacia una mayor salud de la población en el futuro y nos alejamos del pago por servicio en consecuencia, porque estamos arruinando al país en atención médica y aún así no tenemos buenos resultados. Una de las soluciones es que necesitamos pensar más en función de la población y necesitamos hacer un mejor uso de otros profesionales que pueden hacer un trabajo mejor y más barato y salvar a los médicos que son los más caros. Son las cosas para las que realmente necesitas el tiempo de los médicos. Y la salud conductual ha hecho algo similar, utilizando más tiempo de psicólogos y trabajadores sociales y dejando a los médicos para escribir las recetas. Y en ese caso no es tan satisfactorio para los médicos que no tienen las relaciones con los pacientes. No hay una solución mágica, pero creo que la atención médica se ha convertido en una gran entidad corporativa que se enfoca más en el cuidado de la enfermedad que en la salud y la atención médica real. Realmente ha sido, ya sabes, las personas hacen mal comportamiento, se enferman, vienen, son tratados por la enfermedad, los envían de vuelta a donde hacen el mal comportamiento nuevamente, ya sea fumar, beber o lo que sea que estén haciendo. Te enfocas demasiado en otras cosas en lugar de mantener saludable a la gente. Te estás enfocando solo en tratarlos cuando están enfermos. Y eso es porque el sistema de incentivos actual, eso es lo que paga. Y eso es lo que está cambiando a medida que nos movemos más hacia la salud de la población. Es porque estamos dañando al país. Nos acercamos al 20% del Producto Nacional Bruto, pero los resultados son malos. Los países que gastan la mitad de lo que gastamos tienen mejores resultados clínicos que nosotros porque nos enfocamos. No necesitamos tantas máquinas de resonancia magnética. No necesitamos tantos escáneres de tomografía computarizada. No necesitamos tanta cirugía. No necesitamos tantas pruebas. Necesitamos que la gente piense más, pero el sistema de salud tradicionalmente paga a las personas por hacer, no por pensar. Los cirujanos son muy bien pagados. Los médicos de farmacéuticas son mucho mejor pagados. Los pediatras, neurólogos y psiquiatras son todos pagados mucho menos que los cirujanos u otras especialidades mejor pagadas. Y estamos en este ciclo donde si quieres mantener salarios, ingresos, necesitamos que pasen todo el tiempo en el quirófano y menos tiempo con los pacientes en el futuro. Así que no es una única solución. La solución más cercana es la salud de la población. Realmente es una especie de cambio a una base de reembolso por paciente por mes donde de repente el riesgo de los proveedores, en lugar de ser pagados por hacer demasiado, estás asumiendo el riesgo de que un paciente se enferme. Sí, entiendo. Así que ahora los incentivos están alineados. Sí. Pero ahora los incentivos están alineados en la dirección equivocada. Ahora los incentivos están alineados para hacer demasiado poco. Si pagas por mes, también cambia el carácter porque los médicos individuales no pueden, o incluso el hospital individual no podría costear eso. Un paciente de trasplante te arruinaría. Entonces, los médicos se unen, los hospitales se unen, todo se está uniendo y eso es lo que está sucediendo. La atención médica es la consolidación correspondiente. Para lidiar con eso y prevenir el tratamiento insuficiente, se necesita una gran infraestructura de datos. ¿Puedes confirmar si todas las personas que debían recibir la vacuna Coronavirus Disease ya la han recibido? ¿Todos los que tienen presión arterial alta están siendo tratados? Alto colesterol en tratamiento, se necesita una gran infraestructura de datos.
Y de nuevo, eso requiere una masa, una escala para poder juntar eso y permitirse hacerlo. Y entonces lo que estás diciendo, viendo por supuesto el país, es esta enorme consolidación a medida que avanzamos. Estamos en este curioso intermedio ahora, pasando de un sistema de pago por servicio a un sistema de población. Y los sistemas de salud tienen un tiempo muy difícil a diferentes velocidades en diferentes localidades. Si te mueves demasiado despacio, te declararás en quiebra. Si te mueves demasiado rápido, te declararás en quiebra. Actualmente, en muchos lugares, el reembolso sigue siendo principalmente por servicio prestado. Si te enfocas demasiado en la prevención, las personas no van al hospital y estos se quedan sin pacientes. Pero no necesitamos ni cerca del número de hospitales que tenemos si realmente nos enfocamos en mantener a las personas saludables, en lugar de esperar a que se enfermen y tratarlas cuando se enferman. Es un poco sistema de incentivos retorcido. Y entonces quiero decir, tal vez use Rutgers como un ejemplo. ¿Qué estás haciendo para cuando hablas de mantener a la gente sana? Sí, de acuerdo. Nunca he recibido consejos de entrenamiento o nutrición de mi médico y soy canadiense, no estadounidense. Ya no debo preocuparme por pagar de más al venir aquí. Y he descubierto que, irónicamente, durante el último año he pagado más en seguros de lo que he facturado. Entonces, parece que podría simplemente pagar cada consulta médica y aún así gastaría menos. Estimo que gasté cerca de $12,000 en seguros durante el año pasado. Tengo 34, no tuve $12,000 en cosas que me sucedieron, Dios no lo quiera. Si tuviéramos un embarazo, Dios quiera que suceda pronto. Hay un par de aspectos en mi vida que considerar. O si un auto me atropella otra vez, Dios no lo permita, pero en fin, el punto es que es un sistema muy interesante y sin mucho sentido. Es gracioso porque incluso cuando hablo con mis amigos estadounidenses de toda la vida, ellos tampoco lo entienden. Aún se confunden con el sistema de seguros, pero eso es irrelevante. En los sistemas en los que he participado, nunca se ha priorizado realmente la prevención o el bienestar. Entonces, en Rutgers, volviendo a mi pregunta, ¿qué están haciendo para preparar a los médicos para este concepto de prevención del bienestar, enfocándose en la verdadera salud, no solo en arreglar la enfermedad como un indicador rezagado al final del día de lo que un médico debería estar haciendo? absolutamente, absolutamente. Permíteme darte algunas respuestas parciales a eso, porque ciertamente no hemos resuelto el problema. Y entonces, he estado aquí ahora 11 años. Cuando entré, Nueva Jersey estaba llena de unos y dos. Los médicos estaban todos separados, los hospitales estaban todos separados. En los 11 años intermedios ha habido una enorme consolidación. En nuestra parte de Rutgers Health teníamos 2 escuelas de enfermería separadas. Tenemos 2 escuelas de medicina separadas. Ahora estamos fusionando las 2 escuelas de medicina, aportando una escala en términos de unirlas. No necesitas duplicar todo en todas partes. Estamos formando más asistentes de médicos y enfermeras practicantes. Nos estamos enfocando mucho más en el bienestar de los médicos también como parte de eso, pero aún están entrenados como médicos. Su labor es atender a los enfermos. No necesitamos necesariamente uno de cada uno por separado en New Brunswick y por separado en Newark si podemos contratar a una persona porque es una escuela que practica medio tiempo en uno y medio tiempo en el otro, tratando a las personas con las enfermedades menos comunes entre ellos. Y entonces, estamos combinando y escalando las cosas. Pero lo otro es que a medida que estamos fusionando la escuela de medicina, estamos desarrollando las 2 escuelas de medicina ahora, la escuela de medicina Robert Wood Johnson en New Brunswick y la escuela de medicina de Nueva Jersey en Newark. Los estamos fusionando en la escuela de medicina de Rutgers. Estamos eligiendo como tema para toda la escuela la equidad en salud. Cuando se acredite en un par de años y se combine con otras escuelas, será la segunda escuela de medicina más grande del país. Y todo el enfoque será sobre la equidad en salud, porque estamos tratando con poblaciones en Newark, New Brunswick. Somos las personas que nos enfermamos, enfrentamos los mayores problemas de salud quienes más los necesitan. No son personas como tú y yo que vamos a hacer ejercicio por nuestra cuenta. Y supongo que no fumas, yo no, pero sabes, mira, para cuidar a las personas que más sufren, son los menos privilegiados que apenas lo están logrando y, ¿cómo haces tú?
y son los que tienen más probabilidades de ser atropellados por un auto o disparados o de otra manera, pero también son los que tienen altos niveles de colesterol que nadie detectó y altas presiones sanguíneas que nadie detectó, así que estamos corriendo. Lo simple es que hacemos cosas como tener a nuestros estudiantes de medicina y estudiantes de práctica avanzada y otros estudiantes de enfermería y otros para que aprendan en el proceso, salgan y realicen exámenes a las poblaciones, campañas en las poblaciones, en la comunidad, para enseñar a medir la presión arterial, si está elevada, remitir para atención médica. Los estudiantes están aprendiendo prevención y al mismo tiempo los pacientes están siendo intervenidos en la medida que lo necesitan. Desde el punto de vista de una escuela de medicina, nuestro plan es que toda la escuela de medicina, la nueva escuela de medicina, una fusión de las dos antiguas escuelas de medicina, se va a centrar en la equidad en salud como equipo. Así que todos, desde arriba hasta abajo, van a tener a los estudiantes de medicina, las secretarias y los empleados que ven a los pacientes. Quieren que traten a los pacientes correctamente, ya sean los pacientes desfavorecidos o no, no deberían ser tratados de manera diferente en consecuencia. Y simplemente tener un enfoque general, pero también contar con el personal adecuado. Así que no necesitas un médico para hacer el trabajo de un no médico como parte de eso. Esto es un proceso experimental. Seremos la primera escuela de medicina del país en hacer algo así. Y como la segunda escuela de medicina más grande del país, esperamos ser un modelo que otros puedan copiar porque la equidad en salud es un enfoque tan importante. Nueva Jersey es quizás uno de los 1 o 2 estados más diversos del país. El 20% de las personas en el estado son nacidas en el extranjero. Y muchos provienen de Asia del Sur, muchos de América Latina. Hay una enorme población de Oaxaca, México, aquí en New Brunswick, enormes poblaciones de Brasil y otros países en Newark, enormes poblaciones afroamericanas en todo el estado. Somos un estado muy rico, pero también muy desfavorecido. Y la otra parte de eso es querer generar el dinero para becas, para poder apoyar en este momento alguien que proviene de uno de esos entornos, sin importar cuán pobres sean, sin importar cuán motivados estén, sin importar cuán inteligentes sean, no puede permitirse ir a la escuela de medicina. Los estudiantes de medicina se gradúan con una deuda de dólares, 200,000. Hay estudiantes con deudas de hasta dólares, 400,000 dólares. No atraes a personas a la medicina que provienen de antecedentes pobres, si ese es el caso. Por lo tanto, no regresarán a esas comunidades si no provienen de esos antecedentes. También es menos probable que se dediquen a especialidades de menor remuneración. Algunos optarán por ser cirujanos u otras profesiones bien remuneradas. Y también es menos probable que se queden en Nueva Jersey, que es un estado caro para vivir. Así que queremos movilizar los recursos para poder atraer a personas, estudiantes de esas poblaciones, como parte de lo que queremos hacer. Y de nuevo, queriendo que toda la escuela avance, centrándose en la equidad en salud como un enfoque. Otro ejemplo diferente, tenemos una de las cosas que Rutgers tiene es muchos estudiantes. Tenemos 70,000 estudiantes y tenemos un programa donde nuestros estudiantes de pregrado se involucran mucho en el aprendizaje de servicio en todo el estado. ¿Qué es eso? Sí, donde como estudiante estás haciendo un curso que realmente está proporcionando servicio. Entonces, el ejemplo desde un punto de vista de salud, como su punto de vista de salud, es que tenemos estudiantes y hemos tenido cientos y cientos que nos han solicitado ahora. Hasta ahora, solo hemos podido hacerlo con unos 40 financieramente. Los estudiantes en su mayoría vienen de Nueva Jersey y algunos de los estudiantes de pregrado especialmente vienen de áreas más pobres, donde como trabajo de verano obtendrán crédito de curso y se les pagará para regresar a su comunidad y hacer pruebas de presión arterial, pruebas de diabetes, pruebas. Así que estás educando a los estudiantes, estás educando a los padres, mientras tanto estás educando a la comunidad. Los estudiantes obtienen crédito por ello, así como también se les paga por ello y aprenden a través del servicio, de modo que están ayudando a la comunidad mientras lo hacen. Me encantaría asignar aleatoriamente los condados en Nueva Jersey para que los estudiantes en diferentes condados realicen distintas intervenciones, aunque aún no lo hemos resuelto. Regresarían a casa durante el verano y un condado se enfocaría en dejar de fumar, otro condado se enfocaría en tratar el colesterol, otro se enfocaría en tratar la hipertensión y luego tendrías métricas fáciles. Los has asignado al azar en los distintos condados. Todos ellos deberían beneficiarse, pero miras, como el condado 10 ha mejorado más en fumar que el condado IP, donde la presión arterial del condado IP ha mejorado más que el condado 10.
y así podríamos estudiar el beneficio clínico real, el beneficio para la salud de este tipo de intervención. Pero de cualquier manera, educa a un gran número de estudiantes y estudiantes que, con suerte, volverán desproporcionadamente a esas comunidades. El sentido común es común y parece que eso es un programa tan inteligente, pero no me di cuenta de que eso y lo que Rutgers está haciendo es tan novedoso y nadie más lo está haciendo, porque si simplemente tomo un paso atrás objetivamente y miro como un problema que vería, muchos problemas de salud afectan desproporcionadamente a una clase socioeconómica diferente de individuos. Y luego casi se convierte en este volante negativo porque ahora tienes esta clase que está sobrecargando el sistema de atención médica local, que ya no tiene los recursos para lidiar con ello, lo que va a causar aún más problemas para esa clase particular o ese segmento de la población. Y simplemente parece que no hay un resultado positivo en este escenario. Y probablemente así es como se encuentra Estados Unidos en este momento, en 2024, así están las cosas. Eso es exactamente correcto. Fue una gran descripción. Nos referimos a ello como los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud probablemente sean más importantes que cualquier intervención clínica. Y al intentar intervenir, uno de nuestros hospitales en Newark acaba de construir viviendas para algunos de sus pobres. Es un hospital estatal, es el único hospital estatal. Acaba de construir viviendas para algunos de sus pacientes pobres, donde los pacientes pobres y enfermos tienen una enfermera que vive en la vivienda para que las personas no tengan que ir a la sala de emergencias, simplemente pueden ir a la enfermera. Pero en lugar de estar sin hogar, están viviendo en viviendas agradables. Por lo tanto, intervenir y reconocer la importancia de los determinantes sociales de la salud es clave en lo que queremos hacer en la nueva escuela de medicina, enfocándonos en la equidad en salud, que no se trata solo de la atención de alta tecnología y la más cara, sino que realmente, si quieres tener una intervención popular que afecte a un mayor número de personas, necesitas afectarlas donde viven e intervenir en las cosas. Con frecuencia no es el médico quien se encarga, su tiempo es muy costoso y están demasiado bien capacitados para ello. No es una forma eficiente de hacerlo, sino que deberíamos tener cosas como trabajadores de salud comunitaria, a quienes contratamos de la comunidad, los entrenamos, vuelven a la comunidad para tratar de intervenir en algunos de estos problemas. Coronavirus Disease lo trajo todo a casa tan fuerte y claro porque eran las comunidades menos privilegiadas las que más sufrían, las que más morían y sin embargo no se vacunaban porque no confiaban en la atención médica. Esa es una verdad tan enferma y retorcida. Así que están muriendo más porque mirarías y verías los gráficos y simplemente las poblaciones de menor nivel socioeconómico simplemente estaban siendo arrasadas por coronavirus disease, pero no me di cuenta de que también no querían vacunarse debido a la falta de confianza. Exacto. ¿Es una profecía autocumplida en cierta medida? 100%. Y entonces, Newark, por ejemplo, el decano de la Escuela de Medicina en Newark, es un afroamericano con lazos estrechos en todas las iglesias de la ciudad, donde ha estado presente por mucho tiempo, utilizándolo a él y a algunos de nuestros profesores afroamericanos destacados para educar a la comunidad. Yo di un podcast con el alcalde nuevamente, hablando sobre coronavirus disease, la vacuna y su importancia, intentando educar a la comunidad que de inmediato se resistió. Inmediatamente no quisieron hacerlo debido a la falta de confianza. Y, por supuesto, nuestro entorno político no ayudó a eso. El entorno político nacional, no el de Nueva Jersey. Pero nuestras comunidades más golpeadas son las que más sufren. Y nosotros, ya sabes, nuestro enfoque de nuevo, enseñamos pedagógicamente por los determinantes sociales de la salud, pero queremos que nuestra nueva escuela de medicina tenga eso como, de nuevo, equidad en salud y la importancia de los determinantes sociales de la salud desde arriba hasta abajo sea el enfoque de las escuelas. Una cosa que me pareció muy interesante cuando estábamos preparándonos, estaba mirando un par de cosas diferentes para hablar contigo. Y una cosa que surgió fueron las prioridades de investigación, porque eso es, quiero decir, esto es probablemente con lo que te enfrentas todos los días. Así que tienes desafíos de salud que enfrenta Nueva Jersey, tienes desafíos de salud que enfrenta todo Estados Unidos, ¿verdad? Pero tienes que averiguar qué áreas priorizar. Pero hay influencia y hay dinero y hay gente que quiere que se estudien algunas cosas y hay gente que no le importa otras cosas. Entonces, ¿cómo equilibras toda la influencia, todas las iniciativas? Quiero decir, tal vez incluso como exponerlo,
¿Quién influye en lo que investigas y en lo que no investigas si no eres solo tú y tu equipo? Como centro académico, ni yo ni mi equipo estamos directamente involucrados. Los profesores tienen la libertad de hacer y estudiar lo que quieran. La influencia del Institutos Nacionales de Salud se debe en parte a su financiación y la decisión de sus prioridades. Pero la forma más grande en que influimos es a quién reclutamos y contratamos, y reclutando a personas que ven esto como una prioridad. Tenemos un miembro del profesorado, por ejemplo, que es una superestrella, que está muy interesado en la investigación orientada a la comunidad. Durante el coronavirus disease, ella dedicaba su tiempo a la investigación comprometida con la comunidad, buscando formas de involucrar más a la comunidad. Queriendo vacunarse, queriendo ser tratados correctamente. Y al reclutar a las personas correctas, cambias el enfoque. Ahora, de nuevo, la escuela nunca será prestigiosa si también no está haciendo las cosas de alta tecnología y los trasplantes también, pero al asegurarnos de reclutar personas que se centren en los determinantes sociales de la salud. Una de las cosas sorprendentes al llegar aquí cuando hice mi primer plan estratégico y ahora llevo 11 años aquí, quiero decir, escribí un plan estratégico hace unos 10 años, hace 9 a 10 años. El 50% de nuestro profesorado tenía el compromiso comunitario como su enfoque principal. Es sorprendente que fuera tan alto. De nuevo, somos la Universidad Estatal de Nueva Jersey y a nuestro profesorado realmente le importa este tipo de cosas. Y sin embargo, no muchos de ellos eran investigadores que realizaban investigaciones al respecto, eran clínicos u otros. Otra forma de lidiar con eso es tomar a algunas personas talentosas a las que realmente les importa esto y entrenarlas. Entonces te daré un ejemplo anecdótico. Uno de mis mentores ahora proviene de un entorno muy pobre en South Jersey, beca Pell, drogas, alcohol en su familia. Pensó que iba a ser un jugador de béisbol profesional, pero en la escuela secundaria se lesionó el brazo. No se dio cuenta de que podría ser, era un cobarde, no se dio cuenta de que podría ser reparado. Deprimido, abandonó la escuela secundaria. Mientras tanto, tuvieron muchos problemas con la ley. Y Nueva Jersey, muy a su favor, esto es mucho antes de que yo estuviera aquí e involucrado, obviamente no es mi mérito. Y le dije, puedes pasar por el programa de delincuentes juveniles o puedes unirte al programa de cambio de comportamiento de 6 meses. Lo hizo y fue un cambio total en su vida. Regresó a la preparatoria, destacando tanto que consiguió una beca completa en la universidad comunitaria y luego en Cornell para sus últimos 2 años. Luego estudió medicina, se hizo cirujano de trauma, destacó en su campo y fue miembro de nuestra facultad, con un enfoque clínico del 99%. Y luego su padre, que era contratista, se cayó de un techo y se rompió el cuello. Y la gente le pedía consejos clínicos. Y se dio cuenta de que con todas sus habilidades clínicas no podía prevenir eso y que la prevención era más poderosa. Así que al final terminó yendo a nuestra escuela de salud pública y obteniendo una maestría en salud pública y luego decidió que la salud pública se enfoca en interpretar la investigación desde un punto de vista de política. Él quería investigar. La gente le dijo que hablara con Brian, su mentor de cirugía de trauma, si deseaba aprender a hacer investigación. Lo remitió a mí. Él es entrenado en investigación. Ha recibido varias subvenciones del Institutos Nacionales de Salud, pero se preocupa profundamente por las poblaciones desfavorecidas y por lograr un cambio. Podemos dirigir la investigación a través de la formación de las personas. Si se preocupan correctamente, podemos dirigir la investigación a través de a quién reclutamos en el campo. No podemos dictarles qué hacer por la libertad académica. ¿No recibes mucha presión también de las compañías farmacéuticas para investigar ciertos medicamentos? ¿Y cómo equilibras eso cuando una gran compañía farmacéutica te pide que hagas una investigación porque están tratando de llegar a un resultado final versus tú como institución queriendo asegurarte de que la investigación es independiente y sólida? Sí. Hubo presión para realizar cierta investigación, sin duda. Nos complace hacerlos mientras mantengamos el control y la independencia. Tienes razón, no aceptaremos subvenciones sin poder publicar los resultados libremente, sea cual sea el desenlace. Entonces, si vienen a nosotros para hacer un estudio, están asumiendo el riesgo de que, sin importar cuál sea el resultado, se va a publicar porque es completamente cierto. Eso quiero decir sin mencionar nombres. ¿Eso molesta a algunas de las personas que vienen a ti? Oh, sí, no nos financiarán. Hay empresas que no nos financiarán.
Es improbable que nombres reconocidos públicamente te provean financiamiento, porque están preocupados de que algo no esté bien. Sin embargo, existen otras organizaciones de investigación por contrato a las que recurren y donde pueden mantener el control. Los resultados y ciertamente hay empresas, hago muchas consultorías para empresas farmacéuticas yo mismo y también, y ellos sabes, y siempre les dejo claro desde el principio, si esto es consultoría o es académico, si es consultoría, pueden mantenerlo privado, pero nunca puede ser publicado. Y a menudo vienen a mí y entonces les doy consejos para ayudarles a diseñar un estudio o lo que sea. Ellos dicen que tú publicaste eso, pero la respuesta es no, ya que no fuiste transparente al respecto desde el principio. Por lo tanto, la verdadera libertad académica y transparencia es de vital importancia para todos los principales centros académicos del país. Y es la diferencia entre las organizaciones de investigación por contrato y los centros académicos. Y luego el efecto neto es que hay empresas que no nos permitirán hacer la investigación, pero lo que significa es que cuando publicamos tiene más credibilidad. Y es eso algo que... Quiero decir, si soy un estadounidense promedio, estoy buscando un medicamento para resolver el problema X. Solo una última reflexión sobre este punto. ¿Qué cosas debería pensar o investigar o incluso preguntar a mi médico o incluso entender si mi médico está siendo incentivado para empujarme en una dirección versus la otra? Es una pregunta compuesta, lo sé, lo siento. No, pero un gran conjunto de preguntas para empezar con tu última. El conflicto de intereses de tu médico es algo a lo que definitivamente debes ser sensible y hay campos como la cirugía ortopédica o la cardiología donde están ahí, son más a menudo conflictos porque han desarrollado un nuevo juguete o una nueva cadera o una nueva rodilla y solo quieren usar la suya y el hospital te paga a través de tu seguro. Y eso aumenta los costos, pero claramente hay un conflicto de intereses y no hay duda al respecto. Consulta a tu médico sobre posibles conflictos de interés al hacer tales recomendaciones. Creo que, en términos generales, los médicos no tienen el tiempo ni la experiencia para leer y evaluar críticamente la literatura en detalle. Como epidemiólogo clínico, esa es mi especialidad. Sin embargo, al hablar de medicamentos recetados, las personas deberían sentirse cómodas gracias a la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La Administración de Alimentos y Medicamentos revisa minuciosamente los datos proporcionados por la empresa y los analiza nuevamente. Entonces, si la Administración de Alimentos y Medicamentos obtiene una respuesta diferente a la que obtuvo la empresa, los datos reales lo muestran y la regulación de la Administración de Alimentos y Medicamentos lo hará. La aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos indica que el producto es efectivo. Significa que es tan seguro como sabemos, sujeto a las limitaciones de muestras de las que hablamos antes. Si no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, como los productos herbales, volviendo a esa conversación anterior, como los herbales y así sucesivamente, entonces es cavitinter. No se puede saber, ni el médico ni nadie lo sabrá, porque en la mayoría de los casos la ciencia no lo sabe debido a la falta de estudios realizados. Y entonces, tenemos un sistema de un intermediario aprendido, es lo que los abogados llaman, donde el paciente va a un médico. Si alguien tiene una reacción adversa, normalmente no demandan a la empresa, que es un golpe profundo, pero es por eso que la empresa, hablaste de los anuncios con todas esas reacciones adversas son básicamente la defensa legal de la empresa. Bueno, se los dije y estaba en mi anuncio, por lo que el paciente debería haberlo leído, pero realmente no hemos aprendido un proceso intermedio donde las empresas proporcionan la información a los médicos. Los médicos toman las decisiones por los pacientes y los médicos deberían tener, idealmente, la experiencia para hacerlo. Pero ahí es donde entra la Administración de Alimentos y Medicamentos. Pero vuelve a mi comentario sobre por qué las estatinas no son un medicamento de venta libre, porque se deben medir tanto su eficacia como su seguridad, sus reacciones adversas. Necesitas la experiencia de un médico y acceso a laboratorios para poder hacerlo. Cuando miraste la fusión de algunas de las dos instituciones médicas más grandes, quiero decir, esto es muy difícil de hacer. Fue muy complejo. Háblame de algunas lecciones aprendidas, quizás incluso desde una perspectiva de liderazgo que tuviste que descubrir cuando estabas haciendo esta fusión. Sí, entonces, y de nuevo para aclarar, no eran los más grandes para empezar, pero serán los más grandes una vez que se fusionen. Sí, ha sido una verdadera educación. Sí.
Como la gente me ha dicho cuando vine de Pensilvania, Nueva Jersey no es un estado, son tres. Sí, es pequeño, pero el sur de Jersey, el centro de Jersey, el norte de Jersey son muy diferentes. Son rivales en diferentes culturas. Y aquí propuse, ahora sucediendo, fusionar la escuela de medicina de la parte central del estado y la parte norte del estado, fusionándose juntas. Esos dos juntos tienen el 75% de la población estatal. Pero se convirtió en un poco de un balón político. Se convirtió en muchas rivalidades. Es como tener dos hijos donde cada uno cree que el otro es el favorito. ¿Por qué haces esto? Lo haces para beneficiar a la gente de Newark, ya que temían que la universidad, basada en New Brunswick, estuviera abandonando Newark. Y el proceso que era New Brunswick tomando el control de Newark, que es todo menos eso, en realidad es el efecto contrario, pero es un... por mucho que intenté incluir a la gente y hablar con la gente y hablar con el profesorado y así sucesivamente, claramente no hice lo suficiente porque generó una reacción adversa de la gente que se oponía a ello. Ahora, eduqué mejor a nuestra junta directiva, por lo que votaron unánimemente a favor. Ahora que nuestros dos decanos están trabajando en la fusión, han tenido un gran compromiso. Cientos de profesores, estudiantes y personal participan, y la oposición se ha esfumado. Y entonces había mucho miedo de que íbamos a abandonar a tal y tal persona. Mi plan de compensación cambiará, reduciendo mi salario. Había mucha desinformación al respecto. Y por mucho que intenté abordarlo en retrospectiva, obviamente no fue suficiente. Pero ahora que estamos en ese proceso y los dos decanos están en el proceso de hacerlo, ya sabes, las facultades en las dos escuelas ni siquiera se conocían. No conocían el currículo del otro, no conocían los procesos del otro. Ambos están formando doctores, ya sabes, se juntaron y dijeron, oh, eres mucho más similar a nosotros de lo que pensábamos. Sí, ambos están formando médicos. Se aplican términos y condiciones. Es irónico como esto es un pequeño microejemplo del mundo en general, pero lo dejaré así. Sí, pero con mucha resistencia que encontró mucha resistencia en el proceso, que de nuevo ha desaparecido desde entonces. Y la ironía con la preocupación acerca de el abandono de Newark, la preocupación equivocada sobre el abandono de Newark. Estamos en el proceso de construir un gran nuevo edificio de investigación en New Brunswick que tendrá mucho espacio para laboratorios y espacio para empresas derivadas también, espacio incubado para empresas como parte de ello. Así que los laboratorios de la Escuela de Medicina, que también se trasladarán a New Brunswick, pueden generar empresas en consecuencia. El edificio de la Escuela de Medicina en Newark es viejo y está en ruinas. También teníamos planes de renovación para eso, pero es más fácil construir un nuevo edificio, y al gobernador le interesaba más eso que renovar un edificio antiguo. Pero parte de lo que hemos descubierto desde entonces, al planificar la acreditación de la nueva Escuela de Medicina combinada, los estudiantes de ambos campus requieren una experiencia similar. Por lo tanto, aceleró la renovación en Newark. En lugar de abandonar Newark, combinar las dos escuelas ha ayudado realmente. Está impulsando la renovación de Newark. Definitivamente no lo abandonamos. Las mejores escuelas de medicina dan a los estudiantes experiencia en hospitales comunitarios, privados y de seguridad. Los dividíamos. Y tiene mucho más sentido desde el punto de vista del estudiante tener ambas opciones en la misma escuela para que las personas puedan ser educadas en todas ellas, que la experiencia en las dos escuelas es diferente. La escala de ambas escuelas es comparable, pero juntas lograremos una mayor escala. Sabes, la mayoría de nuestras ciudades no son tan grandes como para tener suficientes personas con enfermedades poco comunes para mantener ocupado a un médico. Tener un médico que pueda ejercer en ambos lugares tiene mucho más sentido. Sin eso, las personas debían viajar a Nueva York o Filadelfia para tratar condiciones poco comunes. Las personas con recursos pueden permitírselo, aunque sea inconveniente. Sin embargo, los pobres no pueden hacerlo. Y entonces, nuevamente, desde el punto de vista de la equidad en salud, significa que podemos satisfacer mejor las necesidades de la comunidad, porque podemos satisfacer las necesidades en Nueva Jersey, que paréntesis, termina siendo mucho más barato también,
porque no es un seguro fuera de la red, y satisfacer las necesidades de las comunidades locales y satisfacerlas localmente. Mi director del centro de cáncer le gusta decir que el cáncer no viaja bien. Si estás en quimioterapia o radioterapia con tratamientos diarios, no quieres estar cruzando el río y los puentes constantemente para recibir esa atención. Entregarlo localmente es mucho mejor para la gente de Nueva Jersey, mejor para la educación, proporciona una mayor escala para la investigación. Y lo más importante, es mejor para la gente del estado porque podemos tratar enfermedades poco comunes a las que la gente habría tenido que ir a Filadelfia, Nueva York o Filadelfia. Es inconveniente que la gente pobre no pueda, de nuevo. Entonces quiero decir como realmente lo que estoy escuchando es como el futuro de la atención médica. Y esto es lo que estás haciendo en Nueva Jersey. Pero esto puede ser un modelo que puedes replicar en otros estados. ¿Realmente puedes replicarlo en cualquier lugar? Se trata de colaboración interdisciplinaria, eso es todo. Y es tan extraño que eso no sea así en este momento. Efectivamente, no es el caso actualmente en términos interdisciplinarios e interprofesionales. Hay cirujanos, internistas, cardiólogos y otros especialistas médicos. Cada uno es separado, cada uno es un silo separado porque cada uno tiene regulaciones separadas y responsabilidades de licencia separadas. No tiene sentido racional. Un cardiólogo es una subespecialidad de la medicina interna. La cirugía cardíaca es una subespecialidad de la cirugía. Un cardiólogo tiene más en común con un cirujano cardíaco que con un endocrinólogo que trata problemas de tiroides. Pero así no se organiza la medicina. Y históricamente no ha sido interprofesional, donde no recurres a enfermeras y asistentes de médicos y demás para brindar atención porque todo ha sido atención médica solamente. Y entonces la consolidación brinda la oportunidad de poder hacer eso y de poder prestar más atención en el proceso a la equidad en salud. Los asistentes médicos y enfermeras practicantes son mejores en enfocarse en la equidad en salud, pasando más tiempo con los pacientes y promoviendo la salud y brindando asesoramiento a las personas al respecto. Los médicos están muy ocupados para poder hacer eso. Necesitas un sistema que realmente los combine todos y realmente, ¿sabes? Tenemos la ventaja de Rutgers, y lo he dicho públicamente muchas veces, para desarrollar el sistema de atención médica del futuro porque todo está bajo un mismo techo. Producimos médicos, enfermeras, asistentes médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y más. De acuerdo, podemos ajustar las cifras conforme se requiera. Y es un gran experimento para intentar ayudar a mejorar un sistema de salud estadounidense muy ineficiente y no muy efectivo, utilizando Nueva Jersey como laboratorio. Quiero decir, es un experimento, pero solo para hacer eco de tu punto, no creo que lo existente esté funcionando muy bien. No parece estar funcionando bien. Ningún otro país ve a Estados Unidos como el epítome de la atención médica. Y lo sabemos, en las estadísticas de salud gastamos mucho más dinero y tenemos peores resultados. Sí. Parte de ello, nuevamente, ¿cuántas personas se presentan en un lugar seguro en un hospital de Newark cuando el primer cuidado que... Y piensa en los problemas en la descendencia y los costos que implican y los problemas que podrían haberse prevenido si hubieran sido tratados y vistos con anticipación. En lugar de eso nos enfocamos en trasplantes y cosas de alta gama, lo cual también es necesario. Estados Unidos es realmente bueno en eso y gasta demasiado de su dinero en eso. Sí. Pero también tienes que cuidar al resto de la población. Eso también es muy importante. Idealmente mantener a los pacientes fuera de los trasplantes de riñón. El objetivo es controlar adecuadamente su presión arterial, evitando así el daño renal desde un principio. Es muy interesante y no quiero entrar en este laberinto, pero es muy interesante cómo descubro que de todos los temas que se discuten en el ámbito político, la atención médica no es prominente. Es muy interesante cómo eso nunca se aborda, y es simplemente triste, creo, porque tiene que serlo, pero es bueno que lo estés abordando de otras maneras. Sí. Había sido en el pasado, y Obamacare fue un gran compromiso, pero un gran avance hacia eso. Y luego el presidente anterior intentó deshacer eso una y otra vez sin éxito. Entonces,
Es como si un partido no pudiera deshacerlo y el otro partido ha logrado ir tan lejos como lo que realmente, en mi opinión personal, lo que realmente deberíamos tener es al menos una opción pública y tal vez no empeorarlo. La atención médica más eficiente en los Estados Unidos, con diferencia, es Medicare para los ancianos, donde no tienes una gran burocracia. Gastamos el 20-25% de nuestros dólares en atención médica para lidiar con esta enorme burocracia. Y entonces, si a todos se les ofreciera, incluso a los jóvenes, se les ofreciera Medicare como una opción, por ejemplo, tendría mucho más sentido. Eso es. Bueno, desearía que alguien se enfocara en eso. Eso es, sí. Ok, así que quiero una idea sobre lo que te emociona para el futuro de la atención médica o la investigación médica. Y luego también una idea que te emociona solo sobre el futuro de la atención médica o la atención médica. Así que permíteme responder de esta manera. Mi estribillo desde que llegué aquí, en cada charla que doy, es construir uno de los mejores centros de salud académicos del país dentro de Amazon One. Y el lema de la oficina en One es integrar. A lo largo de mi carrera he tomado diferentes campos y hecho un puente entre varios de ellos que estaban separados. Una de las decisiones difíciles que tuve al llegar fue en qué escuela tomar mi permanencia, porque había múltiples opciones. Así que creo que la naturaleza de la atención médica es que necesitamos escala y necesitamos trabajo en equipo y necesitamos que las personas puedan trabajar juntas de una manera que no lo hacen ahora. Trabajan en silos que no se enfocan en los pacientes. Se enfocan en ellos mismos y sus profesiones en lugar de brindar el mejor servicio a los pacientes. Y creo que estamos construyendo un modelo para eso y en la Escuela de Medicina construiremos un modelo enfocado en la equidad en salud, buscando mantener a las personas saludables en vez de esperar a que enfermen. En términos de investigación, creo que ciertamente averiguar cómo hacer eso va a ser una pregunta clave. Creo que es completamente diferente. Esto es completamente diferente. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la atención de la salud? Hablamos sobre las relaciones médico-paciente. La informatización de los registros electrónicos ha traído ventajas y desventajas. Una desventaja ha sido dificultar la relación médico-paciente. A medida que avanzamos hacia la inteligencia artificial ¿cómo nos aseguramos de que no se cometan errores y que las personas no reciban lo incorrecto debido a la inteligencia artificial? ¿Cómo garantizar que no se afecte la relación médico-paciente? Mucho de lo que, de nuevo, soy un internista general. No hay datos que respalden lo que estoy a punto de decir, pero una anécdota que suena muy cierta, que como internista general, el 5% de tus pacientes van a morir sin importar lo que hagas. El 5% mejorará sin importar qué. Si el 5%, cambiará su curso. El otro 90% va a mejorar sin importar lo que hagas. Es la regresión a la media, que vienen a ti cuando están en su peor momento. Van a mejorar espontáneamente, se sienten mejor debido a la imposición de manos del médico, a la relación con el médico y a tener tiempo con el doctor e interactuar. ¿Cómo proteges eso frente a la escala, la corporativización y la necesidad de eficiencia? Y esas son preguntas de investigación importantes en términos de cómo diseñar un sistema de atención médica que sea óptimo. ¿Y cómo ayuda la inteligencia artificial a eso? ¿La inteligencia artificial va a ayudar o perjudicar en eso? Si la inteligencia artificial se interpone en la relación médico-proveedor, no solo médico, entonces la inteligencia artificial va a ser perjudicial. Si la inteligencia artificial te permite ser más flexible, más eficiente. Por ejemplo, ahora hemos desarrollado un programa de inteligencia artificial. Al hospitalizar a un paciente se realiza un resumen de alta que sintetiza su estancia. Requiere mucho trabajo para que el médico lo prepare. Todos lo presentan y yo lo pagué, pero es una parte apropiada e importante en la atención. Ahora hemos desarrollado un programa de inteligencia artificial que se presentará al médico basado en el escaneo del registro médico electrónico. Simplemente comienza un resumen que lo resume todo. Los médicos aún deben leerlo y editarlo ligeramente, pero hasta ahora parece funcionar muy bien. Ahorraremos mucho trabajo y haremos a las personas más eficientes. Eso no interferirá con la relación médico-paciente. Eso ahorrará tiempo. Eso reduce los costos. En lugar de costar, ¿sabes cómo usas la inteligencia artificial para poder mejorar la eficiencia de la atención médica? Y extender el tiempo de interacciones humanas, básicamente, totalmente.
¿Cuál sería un consejo que hayas recibido de uno de tus mentores o uno de tus compañeros a lo largo de tu carrera que realmente haya influido en cómo trabajas? Escucha primero al paciente. El paciente tiene que ser lo primero. Ese es el tema, sí. La atención médica gira en torno al médico. A veces hay peleas. El diseño debería centrarse en la enfermera o en el otro. Debería estar alrededor del paciente. Debería ser lo que tenga más sentido para los pacientes. Estamos construyendo un nuevo centro de cáncer donde todo en un edificio, un paciente con cáncer no tiene que ir a un extremo de un complejo para la terapia de radiación y a un extremo diferente del complejo para la quimioterapia y a un extremo diferente del complejo para las pruebas de sangre. Quiero decir, esos silos son como se organiza la atención médica ahora. Y hay muchas formas diferentes, incluso en nuestra construcción y arquitectura, en las que podemos cambiar eso al ser más centrados en el paciente. Me encanta eso. Hablamos de mucho. ¿Qué no abordamos que está en tu mente en este momento? Algo que te gustaría dejar a la audiencia. No estoy seguro. Cubrimos mucho. Gracias por la charla. Realmente aprecio que me hayas dado la palabra, aunque no haya una respuesta correcta. Hablamos de mucho. Me alegra que hayamos cubierto una amplia gama. Quiero decir, charlar contigo es fascinante. Probablemente hablé contigo durante horas, pero quiero mantenerlo dentro de los límites de lo que hemos hablado hoy. Una pregunta divertida que se me ocurrió. Si miras a las figuras médicas históricas que son innovadoras, que han cambiado la forma en que hacemos las cosas, ¿con quién te asocias más? ¿Quién es una figura médica histórica que eres tú? ¿Te gustaría poder colaborar con ellos hoy? Pregunta interesante. William Osler. Y como discípulo, por así decirlo, y describiré lo que quiero decir con eso, William Tumulty, Philip Tumulty, en Hopkins alrededor de la escuela de medicina, se enfocaron en el paciente y las habilidades clínicas, no solo en la tecnología. Tumulty fue mi asesor en Hopkins en la escuela de medicina, y tengo esta charla que él dio, algo en sus libros en la pared, y lo cito en cada discurso de graduación sobre el poder de ser médico y la importancia de ser médico y la capacidad a través de tu personalidad y la imposición de manos y tener una conversación para curar a las personas y hacer que los moribundos se sientan mejor mientras mueren y el enorme poder en eso. Y sin embargo, Tumulty ni siquiera sabía cómo leer un electrocardiograma. Él era el médico por excelencia. Cuando no sabías que estaba mal, presentabas rondas tumultuosas. Le presentabas el caso, él discutía en detalle el diagnóstico diferencial, lo que podría estar mal o bien, y por qué pensaba que era cierta enfermedad. Alguien estuvo 2 semanas en el hospital haciéndose pruebas y siempre demostraban que él tenía razón. ¿Eso es tan gracioso? Es decir, clínicamente habilidoso, sin restricciones. Solo a la tecnología. Quiero decir, lo somos, no me malinterpretes. Nuestra tecnología médica moderna es fantástica, pero a veces perdemos de vista los aspectos personales, mientras tanto. Me encanta eso, Brian. Te aprecio mucho. Si las personas quieren aprender más sobre lo que estás haciendo, conectarse contigo, ¿a dónde deben ir? Puedes enviar a las personas a cualquier lugar. Pondré enlaces en las notas del programa, pero ¿a dónde deberían ir para explorar? Sí, entonces uno es, quiero decir, Rutgers Health. Lo que estamos haciendo con los sitios web de Rutgers Health es, probablemente, y si las personas quieren conectarse directamente, tengo una dirección de correo electrónico de canciller. Déjame, no lo sé de memoria. No, está bien. Y puedo, aquí está Chancellor en rbsh.rutgers.edu. Es Chancellor en Rutgers Biomedical and Health Sciences. Rutgers Biomedical and Health Sciences. Cambiamos nuestro nombre a Rutgers Health porque es mejor, pero nuestro nombre legal sigue siendo arpeggios.rutgers.edu. Y es, ya sabes, uno de los mensajes fundamentales es que este es un momento muy emocionante en la medicina. Es un momento muy emocionante en mi vida en términos de poder, ya sabes, siempre he sido un agente de cambio. Llegué aquí sabiendo eso y de hecho, ya sabes, mi trabajo, el trabajo del canciller se creó cuando Universidad de Medicina y Odontología IJ, Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, se fusionó con Rutgers. Cada vez que la presidencia de Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey estuvo disponible, me pidieron considerarla, pero me negué a hacerlo.
Pero cuando este trabajo estuvo disponible y se fusionó con Rutgers, vi el potencial para el tipo de cambio que podría impulsar a nivel estatal. Y lo estamos haciendo. Nos queda un largo camino por recorrer, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos podido lograr y de lo que lograremos en el futuro.